Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy veremos el tema de equilibrio dinámico. De la segunda ley de Newton en forma matemática decimos que la sumatoria de las fuerzas del vector fuerza es igual a la masa por la aceleración por el vector aceleración. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De esa ecuación podemos despejar esta parte que está sumando y nos queda entonces que la sumatoria de las fuerzas menos la masa por la aceleración es igual a 0. Vimos en el video anterior que la fuerza resultante de un sistema no quiere decir que esto se reduzca a analizar una fuerza. Puede ser un sistema de fuerzas y de la fuerza que habla la segunda ley de Newton es de la fuerza resultante. Entonces es la sumatoria en forma vectorial de todas las fuerzas que la he representado con azul es igual a la aceleración. Vean cómo todas tienen la misma dirección. Es igual a la aceleración. Y si multiplico la aceleración por el escalar masa, adquiere la misma magnitud. Este es masa por aceleración. ¿Qué le pasó al vector aceleración? Solamente creció m veces, donde m es la masa, y alcanza a igualar a la fuerza resultante. Los tres tienen la misma dirección, el mismo sentido y todos están aplicados sobre la masa. Dentro de la aceleración está implícito el movimiento. Ahí va el movimiento que vimos en la unidad anterior, la aceleración, la velocidad, la posición y todas en el tiempo. Entonces en esta aceleración están incluidos los 4 componentes del movimiento. Ahora resulta que hemos despejado la segunda ley de Newton, lo voy a poner de rojo, y entonces dice, aquí vendrá el vector menos masa por aceleración. Si yo a la masa la multiplico por el escalar negativo menos m, lo único que le hago es cambiarle su dirección. La magnitud será la misma, la dirección será la misma, lo único que habrá cambiado es el sentido. Si iba a la derecha y hacia arriba, ahora irá a la izquierda y hacia abajo este vector. Y entonces, dice, regresando al ejemplo de las componentes rectangulares, podemos decir que la suma de las fuerzas en X, es igual a 0 si y solo si incluimos dentro de esa sumatoria al vector menos MA, que es llamado el vector de inercia. Inercia es el concepto que le dio Newton a la resistencia que oponemos, que opone la masa en el universo a cambiar su estado. Si nosotros hemos visto, vamos corriendo y quisiéramos parar en seco, parar de repente, no podemos. La inercia hace que continuemos el viaje. Y lo mismo cuando estamos en reposo y nos quieren mover, tenemos una inercia que se opone a dicho movimiento. A este lo han llamado el vector de inercia. Es la resistencia que opone a que se genere el movimiento. Imaginemos, siempre les digo esta paradoja, esta comparación a mis alumnos. Imaginemos que está el Big Show, a los que nos gusta la lucha libre, que está el Big Show y llego yo con todas mis fuerzas y lo empujo. Tal vez ni se entere, tiene una inercia, en este caso una masa tan grande
que no lo puedo mover. Será muy difícil cambiarle su estado de reposo. Él está parado, llego yo y lo empujo con todas mis fuerzas, difícilmente lo voy a poner en movimiento. Y lo mismo, una vez que el Big Show entra en movimiento, imagínense cuánta fuerza necesitamos para detenerlo. A ese concepto Newton le dio el nombre de inercia. Entonces, hoy tendremos al vector de inercia, que es el negativo de la masa por la aceleración. Entonces dice, si incluimos dentro de la suma vectorial al vector inercia, la suma de las fuerzas en X será igual a 0. Y de ahí su nombre de equilibrio dinámico. Y lo mismo lo podemos tener para el eje de las Y, lo podemos tener para el eje de las Z, si el movimiento es en el espacio, y todos ellos serán válidos si y solo si hemos incluido al vector inercia. La suma de las fuerzas valdrá 0 y ese vector inercia va en contra del movimiento. Vean cómo la fuerza resultante va a la derecha y hacia arriba. Al existir una fuerza resultante, el movimiento es en la dirección y en el sentido de la fuerza resultante. El vector inercia es en contra del movimiento. Regresemos al ejemplo del Big Show. Aquí está. Y yo llego con mi poca fuerza y lo empujo hacia allá. Si no lo moví, se aplicó una fuerza. Y si no lo moví, quiere decir que hubo una fuerza que la equilibró. ¿Cuánto valdrá esa fuerza? Menos masa por aceleración. Se equilibró, por eso no se movió. Entonces esta fuerza se opone al movimiento y viceversa. Una vez que el Big Show está en movimiento, será muy difícil detenerlo. Entonces este vector inercia se opone al movimiento en componentes rectangulares. En componentes tangenciales tenemos el eje tangencial y el eje normal. Tenemos esos dos ejes, el eje tangencial y el eje normal. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el eje tangencial dice que también es mejor descomponerlo en sus componentes. Lo voy a hacer igualito con los mismos colores que acá. Ya vimos que entonces existe en el video anterior una fuerza tangencial y que existe una fuerza normal. Entonces existe una aceleración tangencial y existe una aceleración normal. Si yo esa aceleración tangencial la multiplico por la masa, tendré este nuevo vector y se llamará masa por aceleración tangencial. Vean cómo es la misma aceleración tangencial, solamente que la multipliqué por un escalar llamado masa y la hace m veces más grande a la aceleración. Y aquí pasa exactamente lo mismo, pero ahora con la aceleración normal. Masa por aceleración normal y crece la aceleración de tal forma que iguala a la fuerza. Fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Segunda ley de Newton. Ahora vamos a la componente inversa, vamos a llamarla así, y entonces tendremos el vector de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Menos masa por aceleración tangencial. Y en esta parte, de la misma magnitud, de la misma dirección, en la misma magnitud. ¿Qué tan grandes son? Son iguales. En la misma dirección,
pero en sentido contrario, menos masa por la aceleración normal. Recordemos también que la fuerza estaba representada por las dos componentes. La fuerza normal, entonces diríamos, la fuerza normal es igual a 0, la fuerza resultante normal y la fuerza resultante tangencial serán igual a 0 si y solo si, vamos a poner textual, si y solo si y solo si hemos incluido al vector menos ma, ya sea aceleración normal o aceleración tangencial, y ese vector e menos ma pues se llama el vector inercia y es el que se opone al movimiento. Una parte importante, una forma de entenderla, es atar un objeto a un hilo, a una cuerda y hacerlo girar. Lo hacemos girar y lo soltamos en un instante. Vamos a suponer que este es el instante. Vean cómo va hacia allá la trayectoria y entonces saldría desplazado una vez que se rompa el hilo o lo soltemos. Va a salir desplazado en línea recta, ya no va a seguir la línea curva, va a seguir en línea recta y habrá experimentado una fuerza con la que salió en el eje tangencial. Este eje tangencial representa el cambio de velocidad. Entonces dice podemos tener dos casos particulares. Si la velocidad inicial, caso 1, si la velocidad inicial es igual a 0, en el tiempo 0, cuando empieza el experimento, entonces no hay fuerza normal, no existe. La fuerza normal será la que evite, en este caso, el eje normal es la tendencia a cambiar la dirección y el eje tangencial es la tendencia a cambiar la rapidez con la que viaja, la rapidez. Entonces, si al inicio la velocidad inicial vale 0, entonces la fuerza normal vale 0, no existe, no hay un cambio de dirección. Si en el segundo caso, si no hay un cambio de dirección, entonces solo habrá velocidad tangencial. Esas son las dos partes, los dos componentes, y vean cómo se oponen a esta fuerza con la que va hacia el centro o que impide que salga disparado, se le llama fuerza centrífuga. Y el segundo caso es si la partícula se mueve con velocidad constante a lo largo de su trayectoria, la componente tangencial del vector inercia será 0. Claro, si el cambio de velocidad no existe, recordemos que esta representa al cambio de velocidad respecto al tiempo. Si esto vale 0, la aceleración vale 0 y entonces la fuerza tangencial no existe. Solo existirá la fuerza normal que es el segundo caso, si la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración tangencial vale 0, esta fuerza vale 0. Si la velocidad inicial vale 0, no hay cambio de dirección, no necesitamos esta fuerza en el instante 0 y la fuerza normal vale 0. Acá la fuerza tangencial es igual a 0 y esto se conoce como equilibrio dinámico,
Por ahí lean la última parte del apunte, donde hay contraposición en que si se debe llamar equilibrio, en que si se debe de considerar como vector inercia, como inercia, está ahí todavía en discusión. Dice, comparado con las fuerzas que se aplicaron en la estática, que son fuerzas de contacto. Si la inercia es una fuerza, entonces haría que recorriéramos hacia atrás. Entonces solo se da esa inercia en el movimiento. En el movimiento, una fuerza inercial que equilibra. Vamos a seguir trabajando con energía.